Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos. Estamos ya en el cuarto estudio de este tema, Maestros en la vida real. Vamos a empezar con una palabra de oración para que el Señor nos bendiga en este tiempo. Por favor, mi hermano Jorge, que nos dirija en oración. Oremos, hermanos. Amén, pastor. Querido pastor, buenas noches. Mis hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Un gusto volver a estar nuevamente conectado, entrelazado en este medio de comunicación para escuchar la enseñanza que el Señor nos imparte a través de su siervo. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos guíe y guíe a nuestro pastor para que nos enseñe la palabra del Señor. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial. Agradeciéndote, papito Dios, por un día más de vida, un día más de salud que nos das, Padre Celestial, por este tiempo de lluvia, mi Dios, porque usted sabe cómo la tierra necesita del agua, bendito Dios. Te agradezco, Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y este tiempo, papito Dios, lo dejo en sus manos, Padre Celestial, poniendo en sus manos este tiempo maravilloso a todos mis hermanos que están conectados a través de este medio de comunicación, para que podamos entender su mensaje, su palabra, a través de su siervo Byron, papito Dios. Padre Celestial, le doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dejo este maravilloso tiempo en sus manos y en sus manos pongo a su siervo Byron para que usted, a través de su hablar, de su garganta, de su lengua, papito Dios, exprese su mandato, papito Dios. Gracias, Padre Celestial. Y en sus manos dejo todo este grupo, bendito Dios, que usted abra sus corazones, su entendimiento, nuestros deseos de aprender a seguir sus pasos, papito Dios, para su obra maravillosa y ser siervos suyos, líderes en su pueblo, mi Dios amado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge. Bien, hermanos, entonces estamos viendo el tema de las cualidades del maestro, las cualidades del maestro. Lo que queremos decir es lo que califica a un maestro, lo que debe estar haciendo un maestro, una maestra. Y estos son principios universales, no solamente para maestros que están con niños, sino también para los que están con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. O sea, no solamente es para los niños, ¿ya? Entonces, hermanos, estamos ya en el sexto ítem. Vamos a compartir. Estamos en el sexto ítem. En el punto de el maestro es llamado a ser ejemplo. Bueno, en primer lugar, no hay ningún maestro perfecto, pero tampoco eso quiere decir que los que están enseñando la palabra tienen que parecerse más y más a gente mundana, gente que no tiene el gobierno de Dios. Lo que se espera del maestro, de la maestra, es que sea una persona centrada en los principios de Dios, que ame a Dios. Y obviamente va a haber momentos de debilidad, momentos inclusive de desiertos, de luchas internas, problemas en casa, una infinidad de circunstancias que pueden hacer tambalear a la persona que está enseñando la palabra. Y todos los que enseñan la palabra, pues al igual que los cristianos en general, van a ser probados y con mucha más razón, porque ellos son ejemplos o deben ser ejemplos reales de fidelidad, obediencia y perseverancia. Fidelidad, obediencia y perseverancia. Entonces aquí en la enseñanza del reino de Dios, lo que cuenta es la vida, cuánto amamos a Dios y cuánto estamos viviendo su palabra. Cuando hablamos de una vida llena del Espíritu de Dios, una vida que está sometida al gobierno de Cristo, hablamos de una vida cristocéntrica. Ustedes pueden ver aquí Cristo en el centro de la vida de una persona, de un creyente. Y este creyente
se fundamenta en la oración y en la palabra que Dios ha revelado en la Biblia. Este fundamento de la oración y de la palabra le da el pedestal, le da el altar, la tarima, la fuerza, el poder para poder dar testimonio, pero también para poder vivir en comunión con los hermanos en Cristo. Y a esto le llamamos el cristiano obediente en acción. Tiene comunión con la oración, comunión con la palabra, comunión con el testimonio y comunión con los hermanos en Cristo. Entonces, este es un aspecto para todas las personas, para todos los creyentes, pero con mucha más razón, los que están enseñando, los que están al frente, son llamados a ponerlo en acción. Bueno, aquí, hermana Lili, por favor, Lilia, por favor, ¿nos puede leer lo que está aquí, subrayado? El que está señalado con azul. Sí. Dice así, tantos los maestros, hasta ahí puedo ver, no puedo ver todo. Mi computadora está tapando la pantalla y una partecita no se ve la letra. Ya, Pastor Colbert, por favor, puede leerle. Pastor, buenas noches, hermanos. Tanto los maestros como los discípulos están en proceso de santidad. Filipenses 1:6. Bien. Esta es una verdad que hay que entender. Y los que están al frente de las congregaciones tienen que profundizar más en este tema, porque se pueden tener falsas expectativas de quienes están ayudando a liderar o ayudando a pastorear la iglesia. Desde el pastor hasta el creyente que recién empezó en la vida cristiana, está en un proceso de santificación. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comenzó en el pasado, la perfeccionará en el presente, y esto va a tener un fin o un final feliz en el día de la revelación de Jesucristo. Entonces Dios está obrando en la vida de cada creyente y obviamente en la vida de los maestros, en la vida de los que están enseñando la palabra. Por eso es que el puesto de maestro no es un puesto para los que no tienen nada que hacer. Y tampoco es un puesto para poder realizarlo como me da la gana a mí. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida? O sea, el maestro tiene que preguntarse esto, porque ¿qué hace un maestro? No solamente expone la palabra y puede saber mucho acerca de la palabra intelectualmente, pero su corazón apartado del corazón de Dios. Entonces, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Bueno, tenemos dos opciones o dos tipos de corazones. El corazón de la izquierda representa a una persona totalmente egoísta. Por eso la cruz representa a Cristo y Cristo no tiene nada que ver en su vida. La vida de Jesús, su obra, sus mandamientos, lo que él hizo en la cruz, la resurrección, su segunda venida, no tiene nada que ver con su vida. Por eso el que está sentado en el trono es la misma persona. En cambio, el cristiano, obviamente, no es perfecto, repito, pero es una persona donde cada día más crece en el sentido de que Jesucristo es el Señor de su vida. Y cada día más se va pareciendo a Él. Entonces, la pregunta para nosotros,
para el maestro. ¿Qué lugar está ocupando Cristo en mi vida? ¿Con cuál se identifica? ¿Con esta o con esta? ¿Pueden decir? Pastor, buenas noches, pastor, hermanos. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Y estamos en un proceso, ¿no? Y yo pienso ahorita que con la enseñanza que estoy recibiendo, Cristo va a ser el centro de mi vida. O sea, Él va a gobernar mi vida. Porque estoy aprendiendo ahorita que, que Cristo debe ser el centro de mi vida y dejar que Él gobierne mi vida para poder ser un buen maestro. Ok. Sí, muy bien, mi hermano. Obviamente el creyente ya no está acá, pero cuando hablamos de acá es que está en un camino de perfección. Técnicamente eso se llama la santificación, ¿ya? Bueno, avancemos. Entonces, el maestro, al igual que el estudiante, tiene retos que afrontar. Y, por ejemplo, en Gálatas 2:20, ¿qué es lo que dijo el apóstol? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, todo mi yo, mis planes, mis propósitos, los anhelos de mi vida, están sometidos al gobierno de Jesucristo. Y ojo aquí, los intereses de Cristo tienen que ser mis intereses. El enfoque de vida del Señor Jesucristo tiene que ser el enfoque de vida del creyente. Y aquellos que estamos enseñando la palabra, no somos magos, no somos personas que hemos alcanzado un nivel estratosférico donde, hay una santidad especial. No, 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 no. Somos de carne y hueso, que de pronto estamos un pasito más que nuestros estudiantes, puede ser, pero de ahí todos estamos en proceso. Segunda de Corintios 5:17. Este es un texto muy conocido. Si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Nueva criatura. Es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. ¿Sí? Para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Entonces, si hemos venido en arrepentimiento a Jesucristo, somos nuevas criaturas. O sea, somos bebés recién nacidos. Y ese bebé recién nacido, sí, ese bebé recién nacido, pues va en crecimiento, ¿ya? Y ahí es donde miren lo que dice segunda de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Fíjense en lo que dice ahí la palabra. Primera de Pedro 2. Habiendo pues dejado la maldad, el engaño, y fíjense en la lista ahí, ¿cuál es la exhortación? Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. O sea, hay una desesperación por la palabra de Dios. Entonces, imagínense si el maestro de la palabra, en cualquier faceta que esté, niños, jóvenes, adultos, un festival, una prédica en un tiempo especial, lo que sea, imagínense si él o ella no están empapándose más y más de la palabra de Dios. Sí, o sea, es un peligro eso. Es un peligro.
Hay una frase que tengo. El creyente es responsable de sus pensamientos y acciones. Sí, o sea, voy a quitar esto. Hermanos, qué difícil ser un maestro, porque la gente está esperando mucho de los que están predicando. Y si usted es un creyente que está en el ministerio de enseñanza o está ayudando o está empezando o ya lleva un bagaje largo en este ministerio, si usted no tiene familia cristiana y es el único, es una dura lucha. Si de pronto su esposo o esposa es inconverso, es una dura lucha. O si hay problemas en casa, sus hijos están desobedientes, es una lucha. Entonces, el maestro tiene sus cargas, al igual que los discípulos. Y en ese trajinar de la vida cristiana, Dios ha obrado en el maestro para que, a pesar de su debilidad, ¿sí?, pueda guiar a otros que también están débiles para poner su mirada en Jesucristo. Por eso cada clase que va a exponer, sea que tenga media hora, una hora, hora y media, son momentos únicos en la vida, hermanos. Son momentos únicos. Por eso no tenemos que despreciar ningún momento en que nos toque exponer la palabra. Pueda que sea mi última exposición o pueda que sea la última vez que la persona a la que me estoy dirigiendo o a las personas sea la última vez que la escuche. Entonces, en Efesios 4, 22 al 24, por favor, léanle en silencio, ahí les subrayé. Efesios 4, 22 al 24. Anotarán esos textos, ¿no? Para que ustedes luego lo mediten más. Lean en silencio, por favor. ¿Ya? Lo leí. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya leyeron? Sí. Sí, pastor. Ok, miren ahí. Bien, bien, mis hermanos. Es lo que está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y es justamente el mismo mensaje que llega para nosotros. ¿Sí? Hay una antigua manera de vivir, pero ¿cuál es la exhortación? Despójese del viejo hombre o de la vieja naturaleza. ¿Cómo es eso? Está viciada con los deseos engañosos. ¿Qué hay que hacer? Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y verdad. Sí, en justicia y verdad. 23. Pero renuévense en el espíritu de su mente. Una renovación de la manera de pensar, una renovación en los actos, en las acciones que está haciendo el maestro. El maestro. Bueno, aquí tenemos un cuadrito donde tenemos dos opciones de vida. ¿Sí? Aquí estamos nosotros y podemos vivir poniendo nuestra mira en las circunstancias. ¿Ya? Y aquí se aplica la parábola del sembrador. ¿Sí? Mientras una persona no doblegue su corazón a Dios, siempre habrá obstáculos de las piedras, de los espinos, del lastre
y que no permitirá que nosotros nos desarrollemos, ¿ya? Pero acá hay otra. Las circunstancias no van a cambiar, ¿sí? Pero la mira en quién está puesta. En Dios. Estamos en una maratón. Entonces, en Hebreos 12 nos habla acerca de que nosotros debemos poner la mirada en Cristo Jesús. Entonces, si esto es así, pues esto quiere decir que nosotros que estamos guiando a otros en el camino de Dios, tenemos un reto de tratar cada día más de ser un ejemplo, de que sí hay cómo obedecer a Dios. Por ejemplo, miren, Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Hermana, aquí nos da lectura. Hermana Shirley, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches, mi hermano. Primera de Corintios 11:1. Sean Ajá. ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. ¿Quién está hablando aquí en este texto? Está hablando Pablo. ahorita Jesús. El apóstol Pablo. Y fíjense en que, o sea, cómo llega a decir, ¿no? Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. No sé si tenemos esa capacidad en este tiempo de decirle a nuestros hermanos, sean imitadores de mí. Quizás no. Podemos pensar que el llegar a ser como Cristo, como alguien dijo, es como algo muy imposible a la estatura y la plenitud de Cristo. Y como que solo queda en el anhelo. Bueno, entonces, si lo vemos tan lejos, por lo menos seamos como el apóstol Pablo. ¿Sí me entiende? Por lo menos como el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, sean imitadores de mí. Pues imagínense esa dedicación, esa consagración, esa perseverancia, así como yo lo soy de Cristo, ¿sí? Yo les animo, hermanos, por favor, léanse Filipenses capítulo 4, todo el capítulo 4. Y vamos a ver un poco del pensamiento del apóstol en cuanto a las circunstancias que el creyente vive. A veces hay abundancia y a veces hay escasez. Entonces el maestro tiene una ardua tarea. Aquí en tercera de Juan 11, el anciano le dice, ¿no? Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sí, no ha visto a Dios. En esta sexta cualidad, ser ejemplo, hermanos, podemos hablar muchísimo de esto, ya por el tiempo que damos ahí, pero basta con decirles, hermanos, que esto es una disposición del corazón y entender que nuestros hermanos, a quienes Dios ha puesto para que les comuniquemos la palabra, están en un proceso de santidad, al igual que nosotros. Algunos caen, se arrepienten, vuelven a caer. En otros no vemos compromiso, no vemos avance y de pronto hasta cierto punto se vuelven problemáticos en el contexto de la iglesia. Entonces, todos los hermanos en Cristo que cuando la iglesia promociona estudios bíblicos y no les interesa y no asisten, póngale el ojo porque serán los próximos rebeldes, malcriados, resabiados, que no quieren someterse a nada. Delo por hecho, hermano. Cuando hay hermanos que ni les interesa los estudios bíblicos, no les interesa la prédica, llegan atrasados, están en el liderazgo y
y nada que ver, no responden, póngale el ojo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un creyente que en vez de seguir produciendo fruto empieza mejor a tener una conducta diabólica, una conducta mundana? Bueno, es lo que acabamos de ver. Porque Jesucristo no está en el centro de su vida. Ujú. No sé si tienen hasta ahí algún comentario, alguna pregunta. Pastor, sobre el tema que usted acaba de exponer, eh, alguien predicó una vez y dijo que usted también habló el anteayer de que a las autoridades hay que saber respetar, pero la autoridad tiene que ganarse el respeto, ¿sí? Porque esa autoridad no se le puede respetar mientras no infunda él un respeto hacia sí mismo. Y, y otra cosa que el cristiano, o sí, el cristiano, el miembro de la iglesia, no está de acuerdo en el manejo, en la exposición de la palabra, y esa predicación no llena la expectativa que tiene el oyente. Y se le llama la atención al pastor y el pastor lo toma mal, porque es autoridad. Y como usted acaba de decir, debemos ponerle ojo a esa persona que está como reprochando la predicación. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Eh, Muy sencillo. Ningún pastor la sabe toda y tampoco es del agrado de todos. Pero puedo decir lo siguiente. Los pastores también tienen la culpa y tenemos la culpa de muchos errores personales. Quizás no escuchar a los hermanos, ser soberbio, orgulloso, y eso de pronto hasta inclusive con los golpes del ministerio, los hermanos que están al frente como pastores se dan cuenta después de años. Bueno, por un lado, primero orar por ellos, porque la labor pastoral no es nada fácil, hermanos. Y la otra, si ya frontalmente un obispo, un anciano, un pastor, vemos de que va en contra de la palabra, pues es el momento de buscar otro lugar. Esos son casos ya extremos. ¿Sí? Entonces, cada circunstancia quizás tendría una respuesta más concreta. En términos generales diría eso. Eso, mi hermano Hugo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Bienvenida, hermana Fátima. Hermana Evelyn, bienvenida. Hermana Susana también. También bienvenida, hermana Mireya, Marcia, Jorge. Ok. El hermano Juan Carlos Peña no está. Ha faltado. Ok. Hermana Lilia, bienvenida. Bien. Vamos al último punto. El último punto. ¿Cuál es el último punto? La última cualidad que se considera en el maestro. Tener disposición a seguir aprendiendo. Esto, hermanos, si a usted no le nace, mejor no siga en el ministerio de enseñanza. Mejor empieza a ser alumno o estudiante. Y le digo de veras, en serio. El maestro sano de mente y corazón debe tener la disposición de seguir aprendiendo.
Por eso, aproveche la autoeducación permanente, no solo por una semana, un curso, esto es algo permanente. ¿Sí? Mi consejo, no sea coño con usted, invierta dinero, invierta recursos para su educación y herramientas. Cómprese herramientas, cómprese un buen libro de pedagogía bíblica, cómprese un buen libro de hermenéutica, una Biblia de estudio, ¿ya? Y si todavía no tiene, pues use los recursos que Dios ha establecido en las páginas de internet en las que yo le compartí. Habrá muchas más, pero de pronto esas son las que por el momento nos podrían ayudar. Pero muy importante, la autoeducación, la disposición de seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces, no dejemos que pase el tiempo sin leer. El propósito por el cual yo les he compartido estas 3 lecturas, porque el día de hoy les envié otra lectura hasta el día lunes, es incentivarle a que lea, a que investigue, ¿sí? A que sea analítico, a que usted mismo se autoevalúe. ¿Qué tanto estoy aprendiendo? ¿Qué tanto estoy creciendo? ¿Ya? Entonces, hay hermanos que Dios ha puesto en la iglesia, no solamente en la iglesia donde estamos nosotros. Hay miles de hermanos, cientos de hermanos que en este campo de la educación han vivido tanto y que han puesto por escrito y podemos aprender de nuestros hermanos que han ido dando un pasito más. Entonces yo le animo, hermano, hermana, autoedúquese. Si usted no pone voy a leer, empezar media hora cada día, usted no lo va a hacer. Sí, no lo va a hacer, hermano. Entonces, mi ánimo, y con eso terminaríamos las cualidades de los maestros. Las 7, tener la disposición para seguir aprendiendo. Tener la disposición para seguir aprendiendo. ¿Sí? Y si usted dice, ya lo sé, bueno, póngase a enseñar. Porque del otro lado también dice, no, eso yo ya sé, yo ya he aprendido, ya para qué más. Bueno, si ya sabe, póngase a enseñar. Y si no sabe en dónde empezar a hacer ministerio, por favor llámeme y yo le voy a indicar. Inclusive le voy a dar lugares en dónde empezar a hacer un ministerio. Pero esto no es solo es, ¿cómo, qué significa esto? No solo es de Hablar. hablar y hablar. Esto es de el ministerio BOA. ¿Qué significa el ministerio BOA? Ya vimos. Biblia, oración y acción. Biblia, oración y acción. Entonces, esto va a quedar en un curso más si usted no se une al ministerio. ¿Sí? Vamos a otro tema muy importante, digamos, esto sería otro capítulo, y se llama la planificación de la educación cristiana. La planificación de la educación cristiana. ¿Ya? Ahí tenemos la planificación de la educación cristiana. Bueno, un plan, una definición sencilla, es un camino que me trazo a seguir con un objetivo en mente. ¿Sí? Un plan. En este caso, le he titulado Planificación de la Educación Cristiana. Planificación de la Educación Cristiana. ¿Ya? Aquí quiero partir de una breve explicación de los ministerios de la iglesia. La iglesia tiene 5 sistemas o 5 áreas o 5 equipos que le dan una razón de ser, del por qué existe la iglesia en esta tierra.
Vamos a compartir. Los 5 ministerios de la iglesia. Muy fácil, y creo que con esto nunca se van a olvidar. Los 5 ministerios están encerrados en una palabra. Miren ahí. La palabra pesca. ¿Cuáles son los 5 ministerios de la iglesia? Están expresados en la palabra pesca. Cuando hablamos de ministerios, son áreas de servicio que la iglesia debe cumplir para no cojear. Unas iglesias enfatizan unas más que otras, pero lo ideal es ir trabajando para que la iglesia tenga un balance. Tenga un balance. Vamos a ver qué significa esto. Ahí tenemos. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Proclamación, enseñanza, servicio, compañerismo y adoración. Fíjese bien. Proclamación, enseñanza, servicio, compañerismo y adoración. Bien, ¿qué envuelve cada área de la iglesia? Estas 5 áreas, ¿qué envuelven? Ahí tenemos. Es como las partes de nuestro cuerpo. Tiene el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso. De igual manera, la iglesia se compone de varios sistemas. Miren el ministerio de proclamación, es el evangelismo, comunica la palabra de Dios. ¿Qué hace el ministerio de enseñanza? Educa al pueblo de Dios. Todos los hermanos que están inmiscuidos en el ministerio de enseñanza, ¿cuál es el enfoque? Educar al pueblo de Dios. Educar al pueblo de Dios. Si van a educar al pueblo de Dios, quiere decir que se van a basar en la Biblia. Y por tanto, cada vez más, los que están ahí tienen que volver a leer y a releer la palabra de Dios. A estudiar y a volver a estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder explicar. ¿Qué hace el ministerio de servicio? Demuestra el amor de Dios. Compañerismo, incorpora a los nuevos creyentes a la familia de Dios. Los fortalece en la comunidad de la familia, de la iglesia. ¿Qué hace el ministerio de adoración? Celebra la presencia de Dios. Tiene que ver con todo lo que es la alabanza, con todo lo que es la liturgia, lo que es la espiritualidad de la iglesia, la fe, el ayuno, la oración. Concretamente, en este ministerio, el ministerio de enseñanza, es lo que estamos hablando en este momento, ¿ya? Y el ministerio de enseñanza es el ministerio que está compuesto con los hermanos que van a educar a la iglesia, ¿sí? Cuando una iglesia está cumpliendo estos 5 roles, ¿qué es lo que tenemos? La R de resultados, ¿sí? Y aquí como base bíblica tenemos estos 2 textos, Mateo 22 y Mateo 28. Entonces, dentro de ese esquema de la iglesia, de lo que la iglesia debe estar cumpliendo, se encuentra el ministerio de enseñanza. Se encuentra el ministerio de enseñanza. Y si usted está en este campo de la enseñanza, usted es parte del ministerio de enseñanza. Si usted siente en su corazón que debe estar ahí, que Dios le está llamando a enseñar, usted es parte del ministerio de enseñanza.
lo que hace la iglesia es ir confirmando, ir animando para que este hermano, esta hermana sea nombrada como parte del ministerio de la iglesia. Cuando estamos en el ministerio, nosotros tenemos que tener en cuenta la planificación de la educación cristiana. O sea, no dar clases por darlas. Esto es un llamado para ser organizados en la forma de exponer la palabra. ¿Ya? A ver, mi hermana Mireya, por favor, que nos dé lectura, lo que está de rojo. Pastor, buenas noches. Buenas noches. La planificación de la educación de la iglesia nace del Ministerio de Enseñanza junto con el cuerpo pastoral de la iglesia. Ok. A ver, a nuestra hermana Mireya mismo. ¿Dónde nace la planificación de la educación? Del ministerio, dice, nace del Ministerio de la Enseñanza, conjunto con el pastor. O sea, el pastor nos guía para poder planificar los temas Claro, para los niños. claro. O sea, hermanos, aquí no es solamente tiene que ver con lo que el líder de enseñanza va a hacer. Esto es un asunto muy pastoral. Si bien es cierto, puede haber un hermano, una hermana encargada de la educación de la iglesia, pero él o ella o ellos van trabajando de la mano con el pastor o con los pastores. Entonces, en el caso de los apóstoles, por ejemplo, en Hechos 2:42, una vez que llegaron los nuevos creyentes a la iglesia, se bautizaron, ¿qué nos dice la palabra? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles estaban encargados como líderes espirituales de la iglesia establecidos por Jesucristo. Estaban encargados de marcar los lineamientos de lo que se creía y de lo que no se debe creer. Ya, más adelante, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 6, verso 4, hubo un problema con la actividad social para la gente necesitada. Y bueno, ellos dijeron, o sea, los apóstoles dijeron, no podemos estar en todo. ¿Y qué dijeron? Escojan a 7 diáconos. Estamos en Hechos 6:4, ¿no? Mientras nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra. Si por algo hay un pastor en la iglesia, el pastor no está para ver qué pintura va en el templo, no está esencialmente para cosas administrativas. Por las circunstancias puede ser que deba estar. Pero de ahí, hermanos, la iglesia tiene que hacer conciencia de que los pastores, ancianos, obispos, como los llamen, tienen que dedicarse a esto. Entonces, cuando hablamos del ministerio de la palabra, estamos hablando de la matriz, de la esencia del alimento que la iglesia debe ir recibiendo. Y para esto, los que están al frente tienen que estudiar. Por eso es que si usted hasta ahora no ama estudiar, tenemos que pedir perdón a Dios. Porque el que está enseñando tiene que amar estudiar, o sea, tiene que amar la investigación. O sea, ya no puede estar solo comiendo sopita. Tiene que ir al alimento sólido de lo que dice Hebreos 5 para poder guiar a otros. Entonces tiene que estar leyendo, tiene que estar investigando, tiene que ser una persona pilas, una persona que está al tanto de las nuevas tendencias, de creencias. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al aborto? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la homosexualidad? En cuanto a la familia.
Todas estas cosas que hemos oído en nuestro entorno últimamente, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Nuestros chicos, nuestros niños están invadidos por las redes sociales donde se expone públicamente un sistema de pensamiento. Entonces, si usted como maestro no ama el estudio, la investigación, no va a ayudar mucho, hermano. No va a ayudar mucho. No va a ayudar mucho. ¿Va a hacer algo? Sí, pero no lo va a hacer bien. ¿Ya? ¿Qué incluye un plan educativo? ¿Qué incluye un plan educativo? Obviamente, hermanos, incluye el fundamento bíblico. Claro, el fundamento bíblico, el por qué y para qué se debe enseñar. Y esto del fundamento bíblico no solo lo encontramos en un verso. El mandato a enseñar, el mandato a discipular, el mandato a guiar a otros en la palabra está expuesto a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, ya vimos, ¿no? Pero como un recorderis, Esdras 7:10. La gran responsabilidad que tenía Esdras de dirigir al pueblo de Dios en una etapa de la vida de ellos. ¿Qué es lo que podemos ver en Esdras? Había preparado su corazón, se había predispuesto, se había consagrado para, miren, escudriñar la ley del Señor, para cumplirla y para enseñarla. Son 3 etapas y fijémonos bien cómo vamos obteniendo ahí principios para el maestro. Ya, el maestro primero se consagra a Dios. Tiene estudio personal. Aquí está. Si no tiene esa costumbre y esa disciplina, yo le animo que empiece con una media hora, quizás un mes, y vaya subiéndole el siguiente mes cuarto de hora más, el siguiente mes a 1 hora, ¿ya? Entonces mínimo debería estar 1 hora estudiando cada día, 1 horita, por reloj, ¿ya? Aquí está la preparación personal, el estudio personal, pero también la concientización de poder obedecerla, ¿sí? Y también con el propósito de enseñar a otros. O sea, nunca ha sido la voluntad de Dios que el creyente se engorde y sea un obeso en conocimiento y nada de acción, nada de servicio. Nunca ha sido la voluntad de Dios. Entonces, el plan educativo se fundamenta bíblicamente, establece parámetros del por qué estamos enseñando. Otro aspecto, el plan educativo tiene objetivos. ¿Qué queremos alcanzar con lo que vamos a enseñar en este tiempo? Y no pensemos en un plan muy largote, ¿no? Muy grande. Pensemos en un plan trimestral. Estamos ya inicio de año, ya se acaba enero. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Estamos dando por dar? ¿Ya toca dar eso? ¿O hay un plan trazado que alcanzar con la enseñanza? Tiene que tener objetivos. El plan considera que la educación se da por edades. Muy importante esto, hermanos. Y aquí depende ya de la circunstancia. Por ejemplo, inicialmente en nuestra experiencia de Santísima Fe, cuando empezamos no teníamos clases por edades. Era un solo grupo, pero a lo largo del tiempo añadimos una clase más, los más grandecitos y los chiquititos. Luego otra clase más, los párvulos, los escolares A, los escolares B. Y bueno, ahora, ayer tuvimos una reunión de planificación y hablamos de que debe haber otra clase más, porque ya hay una edad en donde no se comprende con los más pequeñitos. Esta nueva clase va a ser la clase de los adolescentes.
Entonces, este enfoque respeta el nivel de crecimiento físico, psicológico de una persona. No es lo mismo, ambos son niños, ¿no? Un niño de 3 años con un niño de 9 años. Ambos son niños, pero ya el niño de 9 años hay que abordarle con la enseñanza de una manera muy diferente a la del parvulito, ¿ya? El plan educativo también tiene contenido. ¿Qué se va a enseñar? En el plan educativo, usted traza lo que se va a enseñar y vamos a ver ejemplos prácticos. El plan educativo tiene un cronograma establecido. Un plan establecido tiene un cronograma, un tiempo. O sea, no dar por dar, ¿ya? El plan educativo tiene maestros. ¿Quiénes van a enseñar la palabra? Y obviamente en iglesias ya de años, ¿no? Ya establecidas, han vivido muchas cosas, pues quizás esto ya lo tienen bien estructurado, ¿ya? Inclusive hasta cada maestro, cada maestra tiene un ayudante. Sí, inclusive hay un director de material nomás. Hay otra persona encargada de, por ejemplo, de la publicidad. O sea, ya esos son otras circunstancias. Sea la circunstancia en que estemos, estos principios tienen que estar ahí. Debemos tener un plan educativo, un plan en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo, en proceso de desarrollo. Ventajas de tener un plan educativo. ¿Cuáles son las ventajas? Ya, a ver, por favor, Pastor Colbert, que nos lea la primera. Ventajas de tener un plan educativo. 1. Seriedad en la educación de la iglesia. Muy bien, seriedad. No estamos jugando a la escuelita dominical. Hay seriedad. No estamos teniendo maestros que recién el sábado en la noche empiezan a revisar qué hay que enseñar. Hay planificación, hay progreso. Vamos corrigiendo errores, vamos implementando, vamos innovando. ¿Ya? Hermana Yoli, la segunda. Yoli Castillo. Estar organizados y ordenados. Muy bien. La tercera, hermana Elcita. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos hermanos. Dice, a todos avanzaron por niveles del compromiso. Todos avanzan por niveles de compromiso. Muy bien. Y la cuarta, hermana Gloria García. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Ya me perdí. La número 4. La pantalla se me hizo chiquita. Ya. Respetar el tiempo de los demás. Muy bien. El plan nos ayuda a respetar el tiempo de los demás. Queridos siervos, ya a estas alturas debemos entender que si usted es parte de un plan educativo en una iglesia local o en un plan educativo que da la iglesia los sábados o los viernes de la tarde, como sea, hermanos, usted tiene que entender que no puede llegar justo a la hora. Si la enseñanza empieza a las 9, usted llegar 9 en punto, no. Debe llegar media hora antes, como mínimo. ¿Para qué? Para preparar el escenario, el lugar donde usted va a dar la clase, para orar,
para ver alguna cuestión que está que arreglar. Entonces usted no puede estar llegando justo al tiempo, tiene que llegar antes. Entonces, si usted está llegando atrasado al culto, ¿sí? ¿Y qué está pasando con los niños, los adolescentes? ¿Están viendo? Pero si mi maestro llega impuntual. Ah, no, pues yo también. Entonces usted tiene que estar antes. En mucho Jerusalén es a las 3, ¿no? El culto. Los domingos. ¿Ya? Entonces si usted está como maestro, tiene que estar a las 2:30. En la iglesia en Cayambe el culto es a las 9. Empieza a las 9. El estudio bíblico es a las 9 y A las el 9. culto es a las 10, pastor. Tiene que estar a 8:30. Ujú. Tiene que estar a 8:30. Entonces, en el plan educativo se va trazando de cierta manera formalidad y también se va tratando de que el tiempo no pase en vano, no pase en vano. Hay un respeto a nuestros hermanos que están siguiendo el curso, la clase, pero también hay un respeto de parte de ellos, a los maestros. Claro. Entonces, si empieza la enseñanza a las 10, bueno, empezamos a las 10. Si alguien llega atrasado, bueno, ya se une, pero no estar esperando, ¿no? Que lleguen 5 o 10 para recién empezar. Pues hay que empezar puntual para que entiendan que no estamos jugando a quien llega más atrasado. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos ahora, hermanos, a ver un plan educativo, un modelo que nosotros lo tenemos en nuestra congregación. No es hecho por nosotros, ¿no? Es hecho por gente de Dios, de diferentes lugares, y que es adaptable a su realidad. Vamos a ver un modelo. Hay varios modelos de un plan educativo. Bueno, quiero por favor que anote, no se olvide este nombre. Este plan educativo se llama El Pacto con Dios. Anótelo. El Pacto con Dios. Mi hermana Evelyn, ¿se encuentra ahí? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, mi hermana. ¿Para qué nos Sí, sirve el plan educativo? el plan educativo nos sirve para tener objetivos claros y también para poder respetar el tiempo de los demás y también para tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Para que podamos planificar ya con tiempo las clases y Ok. para que veamos qué es lo que Dios quiere hacer ahí. Muy bien, mi hermana. Ha estado bien atenta. ¿Usted ya está en el Ministerio de Enseñanza? Sí, pastor, ¿Cuánto tiempo está? ya 3 años. Ah, 3 añitos ya. Muy bien, está bien la respuesta. Un plan tiene un propósito establecido. ¿Ya? Ok. A ver, ya. Vamos avanzando. Entonces voy a compartir la página. Esto lo vamos a hacer en un computador. Entonces, a ver. Entonces vamos a un computador. ¿Ya? Y en el computador, en el navegador que usted prefiera, pone en el buscador Pacto con Dios. ¿Sí? Entonces ahí le sale un montón de información. ¿Ya? Y se viene aquí. Aquí está. Le hago más grande el pacto con Dios.
Usted le da un clic al enlace y le lleva a la página. Esta es la página. ¿Sí? Le va a aparecer así. Y vamos a esta partecita en primer lugar. Entonces vamos bajando, yo le agrandé para que pueda verse más, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a nuestra hermana Evelyn, por favor, que nos dé lectura a toda esta parte. Ya, a ver, el pacto con Dios. Es un currículo bíblico para los niños de 3 años en adelante hasta los adolescentes de 14 años. Fue desarrollado por educadores de la Iglesia del Pacto Evangélico de Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos. Este currículum escrito para el mundo hispana enseña verdades bíblicas usando las historias bíblicas como base. Los objetivos de aprendizaje involucran la mente, el corazón y la vida. Bien. No es usado solo para contar una historia, sino para cambiar vidas. El currículum es gratis y se puede bajar de esta página web. Antes de bajar el material, haz clic aquí para una explicación de cómo está organizado y cómo usarlo. Muy bien. Ok, entonces no se olviden esta imagen, ¿no? Ya. Familiarícense, por favor, con ese dibujito. Y un breve comentario. Vamos ahí. Lo que nos leyó nuestra hermana. ¿De qué edad a qué edad abarca este currículo bíblico? De 3 años hasta 14 años. Imagínense. Si se dan cuenta de la magnitud. Si usted tiene un hijo de 3 años, una hija, un hijo, este hijo va a ser educado durante 12 años con este currículum. 12 años. ¿Ya? Y en esos 12 años, este currículum está diseñado para un estudio de toda la Biblia. Y las lecciones están diseñadas conforme a la edad. Vamos a ir viendo. No se olviden, ¿no? De los 3 a los 14 años. Bien. ¿Quiénes lo hicieron? Educadores de varias iglesias y de varios países. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Cambiar vidas. Con un enfoque donde involucra la mente, el corazón y la vida. No solamente se enfoca en la parte de la exposición o en la parte intelectual. ¿Sí? Cuando usted abre esta página, encuentra en el lado derecho, aquí, esto. Aquí. Tenemos, ustedes pueden observar bloque A, B, C y D. Por favor, familiarícese. Las edades. A, de 3 a 5 años, B, de 6 a 8, C, de 9 a 11 años y D, de 12 a 14 años. Cada bloque, ¿cuántos años de la edad de un niño abarca? ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. O sea que 3 años en la etapa de un niño abarca un bloque. Y se entiende de que ese niño tiene 3 años, luego 4 y luego 5. De ahí pasa a la siguiente etapa, que prácticamente es otra aula con niños de la edad de él. Ya no de 3, sino en este caso sería de 6 a 8 años. Como ese niño crece, luego va a la siguiente clase del bloque C y este proyecto finaliza con el bloque D, de 12 a 14 años. ¿Ya?
Familiarícese, por favor. 3 a 5, 6 a 8, 9 a 11 años y 12 a 14 años. Ujú. Ya, observe, por favor. Bien. Así estamos ahí, ¿no? Entonces, miren, aparentemente ahí dice, pero bueno, está poquito. No está poquito. Porque cada bloque tiene su mundo. Y en términos generales, podríamos decir lo siguiente, que si nuestra iglesia ha ido avanzando y todo eso, en este proyecto, ¿cuántas maestras debería haber? A ver, ¿cuántos maestros? 4. 4, muy bien. Entonces, de igual manera aquí ya viene la capacitación que Dios le ha dado, el llamado, ¿no? Algunos prefieren enseñar a los adolescentes, otros no, dicen, no, yo soy para párvulos. Otros dicen, no, yo soy para escolares, de 6 a 8. Otros no, yo me enfoco con los de 9 a 11. ¿Ya? En cada una de estas áreas tienen patrones comunes, principios comunes. Entonces, estamos ahí y vamos a ver el bloque A. Doy un clic al enlace y se me abre el bloque A. Ahí tenemos el bloque A. ¿Cuántos años cubre cada bloque? 3. 3 añitos. Miren el bloque A. 3 a 5 años. Ya, y tenemos entonces 3 años de lo que cubre. Sí, tenemos el bloque A, año 1, año 2 y año 3. Ahí termina el bloque A. Como cada bloque dura un año, ese año está dividido en 4 trimestres. En 4 trimestres. Veámosles ahí. 4 trimestres. Y cada trimestre tiene un enfoque específico. El amor de Dios, el mundo de Dios, los amigos de Dios y los ayudantes de Dios. En el año segundo, el bloque A, mira el enfoque, 4 trimestres, el Hijo de Dios, el plan de Dios, el pueblo de Dios, el cuidado de Dios. Y en el año 3, miren los enfoques ahí. La familia de Dios, los regalos de Dios, la palabra de Dios y la gente de Dios. Entonces, esto solamente es del bloque A. Ahora vamos al bloque B y ustedes van a ver que tiene la misma estructura. Fíjense ahí el bloque B. ¿Cuántos años cubre el bloque B? 3 años. ¿Para qué edades? De 6 a 8 años. Y asimismo, año 4, 5 y 6. Y cada año está dividido en 4 trimestres. Todo está dividido en trimestres, hermanos. ¿Sí? Entonces usted puede ver que estos grupos de aquí ya abarcan 3 años en cada bloque. 3 años. Entonces vamos al bloque A. Entonces usted dice, vamos a empezar. Tenemos la planificación para un año. Bloque A. Trimestre 1. Le da un clic en el enlace y se le abre el trimestre 1. Mira ahí.
y tiene las lecciones para los 3 meses. Y fíjense en ahí que donde dice bajar el enlace, y usted en la computadora, bueno, ahí sí, si no sabe de esto, pues tendría que pedir la ayuda de un chico, de alguien que no se necesita ser un experto en computadora. Ya aparece esto y le bajo al computador. Puede ser aquí. No sé si ven. Ya. Guardar. Y le guarda en la carpeta que usted crea conveniente. Como usted se haya organizado. ¿Sí? No se olvide. Bloque A tiene 4 trimestres en el año. Doy un clic en el enlace y ahí tenemos los 4. Ahí tenemos los 3 años. Y en cada año, 4 trimestres. Fíjese ahí, 4 trimestres. Y para cada trimestre tiene, por ejemplo, vamos al trimestre 3. Se me abre y miren. Tenemos el título, el índice y toditos dicen bajar. Usted le baja, por eso dice en la portada gratuito. Está disponible para el pueblo de Dios. Los que hicieron esto son unos genios. Ya, por ejemplo, en este caso, nos da un apéndice de canciones de instrumentos musicales caseros. Entonces, en el plan educativo, usted tiene una herramienta poderosa. Ahí. Un momentito. Entonces, por ejemplo, yo entré a la página y empecé a bajar. Empecé a bajar y fíjense en aquí. Bajé 3 clases. Ustedes pueden leerlo ahí. Dice bloque A, año 1, trimestre 1. Le doy un clic en la carpeta y miren. Miren, le bajé al computador. Ahí están. Ya están bajados. Por ejemplo, yo estuve en la compu o me fui a un cyber y armé 3 carpetas de las lecciones que yo quiero. Y ahí les bajé todas, miren. Aquí está la lección 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Sí. Es un poco que hay que ponerle paciencia, pero nos va a ayudar. ¿Ya? Una vez que hayamos ido bajando, la organización queda de esta manera. Y quiero compartirles, por ejemplo, ahí sí ya hay que trabajar en equipo. Pero, por ejemplo, nosotros empezamos en el 2021. Prácticamente está fresquito esto. Empezamos en el 2021. Y miren ahí.
O sea, el archivo está muy pequeño. Observen ahí. Nuestra iglesia hasta el 2021 no tenía 4 clases. Eso quiero también explicar. Si usted todavía recién está empezando, usted puede adaptar este proyecto a su realidad. Ya, en este caso, miren ahí. 2021, trimestre 1, febrero, marzo, abril. El primer trimestre empieza desde el mes de febrero. Trimestre 1, febrero, marzo y abril. ¿Ya? Y ustedes pueden ver aquí la edad de lo que ya les indiqué. El título general de ese trimestre por edad, que también les indiqué, y la meta expuesta para ese trimestre. O sea, no es nomás que da y no, tiene una meta, tiene un objetivo que cumplir, que alcanzar. Y miren ahí, empieza ahí. Fíjense en las fechas. El primer trimestre empieza desde febrero, marzo y abril. Miren las fechas. Y termina en abril. Y en cada día pueden ver, miren ahí, las lecciones. Para los 3 meses. Terminado ese tiempo, en el 2021, a partir de abril, a ver, febrero, marzo, a partir de mayo, vamos con el segundo trimestre. Miren ahí. Mayo, junio y julio. Sigue el mismo esquema. Miren. Aquí en la fecha, aquí. Mayo, son dominicales, ¿no? Son de los domingos. Mayo, junio y julio. Y termina el 25 de julio. Y vamos al trimestre 3. Fíjense ahí. Miren. Agosto, septiembre y octubre. Y el 2021, el trimestre 4. Sí, vamos a noviembre, diciembre y enero. Está organizado, miren. Termina el 30 de enero de este año 2022. Mi pregunta, ¿hemos llevado este calendario como está? No ha sido tan rígido, hermanos, porque ha habido días en donde quizás hay un cumpleaños o de pronto algo especial, pero el calendario se mantiene. Entonces, nosotros, hermanos, en la iglesia acá, ya vamos a terminar este domingo con ese trimestre, el último domingo del 2021. El último trimestre, perdón. A partir de febrero, que estamos hablando del domingo 6 de febrero, o sea, de esta semana a la otra, vamos a empezar con el primer trimestre del 2022. ¿Ya? Algo muy importante en la portada que leímos, en la última parte dice, el currículum es gratis, etcétera, etcétera. Antes de bajar el material, haz un clic aquí. Usted da un clic y fíjense, aquí está la explicación de lo que ya les di. Miren. O sea, esto usted, hermano y hermana, siéntese a revisarlo. Miren, ahí está explicado, vean lo que ya les expliqué. Miren. La A, ¿qué significa? La B, ¿qué edades abarca? La C y la D. Un tiempo tuvimos solo esto. Perdón. Un tiempo tuvimos solo esto. Luego esto. Luego esto. Y posiblemente este año tengamos esto.
completada. Es un proceso y vamos como Dios va obrando, la iglesia también como va creciendo, ¿sí? Se va implementando todas las clases o usted puede tomar, quizás si tiene solo chiquitos, pues toma esa, o si tiene grandes y pequeñitos, puede tomar la letra A y la B. Pues allá depende de cómo usted lo adapte. Y mire, ahí le va explicando todo, ¿vea? O sea, le va explicando. Ya. Yo sé que con esta explicación, pues es como breve, no van a captar mientras ustedes no se inmiscuyan ahí. Yo me demoré un poco en entender, no es que yo entendí de una. Es más, yo lo fui entendiendo en la práctica. Quiero terminar con lo siguiente. Hermanos. Vamos al archivo. Ya. Entonces yo ya bajé y usted va a encontrarse con esta estructura. Sí, va a encontrarse con esta estructura. Aquí está una lección. Lo maravilloso de esto, hermanos, obviamente usted también puede hacerlo ya con la experiencia. Quizás a veces no necesite ni siquiera un formato así. Pero lo maravilloso de esto, por ejemplo, la primera lección con la que empieza el trimestre 1, es el mismo formato que va a llevar todas. Tiene el título, mire, el título de la lección. Y tiene el código de la lección. Llamémosles código, porque ninguna lección se pierde, hermanos. Cada una tiene un número de cédula único. ¿Cuál es el número de cédula de esta? ¿Cuál es? De los parvulitos. A.1.4.1. Sí, ese es el código. A.1.4.1. Ya, y ya vamos a ir aprendiendo un poquito más. Fijaráse, todas las lecciones tienen un título. Todas las lecciones tienen un código. Todas las lecciones tienen la referencia bíblica. Fijaráse. La base tienen el versículo clave, el concepto clave de la lección y también tiene los objetivos, miren, de la lección. Luego tiene una aplicación a la vida diaria de la lección. O sea, le va dando directrices para que usted pueda no seguir al pie de la letra, pero sí tiene una directriz. Y sobre todo para los hermanos que van empezando, pues esto es 10. Es como que está un tutor con usted, diciéndole así debes guiarte, no dar como quiera tu clase. Y también un punto fuerte es que esta lección, todas las lecciones más claro, ¿no? Está para un tiempo de 1 hora. Entonces en ese tiempo, traten de ver hermanos, creo que está muy pequeño. Ya. Aquí les da un esquema un esquema tentativo, una sugerencia de cómo usted podría llevar la clase que le toca dar. Mire ahí cómo le indica. Miren ahí. Mire, empieza con una introducción, luego anda la historia, una canción, la manualidad, el versículo, el regalo. Bueno, ahí le da instrucciones. Mire, le da como decir, ya le tiene listito, más o menos cómo debe guiarse. No es una camisa de fuerza, ¿no?
pero sí es una guía útil. De pronto usted puede adaptarlo. ¿Ya? Va a la siguiente página y encuentra la hoja de instrucciones. Miren ahí, o sea, le va desarrollando la clase con la introducción, la historia, ¿ya? Fíjense ahí, la canción y oración, la manualidad y la actividad que hay. A partir de ahí, ya de la, digamos, la tercera página, fíjense, le da el versículo ahí, con una ilustración. Le da un modelo de manualidad. Le da un ángel ahí para hacer, le da un modelo, usted puede sacarle copias y le pegan cartulina, les guía a los niños. Sí, miren un modelo de regalo que también puede ser usado como manualidad. ¿Ya? Entonces en esa estructura se encuentran los estudios de la clase del módulo A, módulo B, C y D. Hay veces que, por ejemplo, si usted ve esto era de los párvulos, ¿no? Ve una manualidad muy sencilla, pero para los más grandes, estos hermanos que diseñaron todo esto, ya le ponen manualidades acorde a la edad de ellos. Para los adolescentes le pone manualidades o hojas de trabajo acorde a la realidad de ellos. Entonces, esto está diseñado exclusivamente para que los niños chiquitos, más grandecitos, medianos y adolescentes puedan ser instruidos de manera creativa en la palabra de Dios. No lo vea muy difícil, mi hermano. No lo vea muy difícil. Es maravilloso porque tiene una infinidad de manualidades ya sugeridas. Inclusive le dice, use este material, compre esto, una esto, o material reciclado. Y usted como maestro tiene ideas frescas ahí. Obviamente que usted también puede investigar aparte y tomar otras cosas. No hay problema. Ujú. Bueno, por el tiempo, hermanos, vamos a quedar ahí. La próxima clase continuaremos con este proyecto y seguiremos dando más elementos de la clase. Hermanos, para quienes de pronto manejan un poquito más la computadora, éntrese a revisar. Revise, hermano. Revise. Yo le animo este fin de semana que lo haga, ¿ya? Y lo revise. Nos faltan temas por cubrir, vamos a ir avanzando. Tenemos otros modelos también que son más sencillos. Este es el más completo que yo me he encontrado. No he encontrado otro más completo. Y les voy a indicar otros materiales que hay, pero no tiene esta estructura. No tiene esta estructura. No es que no valga. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Santiago 1:5. Porque quizás yo hablo en el contexto de la escuela dominical, pero hay veces que nos toca dar clases en un piso, no hay bancas, no hay sillas. Entonces ahí usted tiene que adaptarse, pero seguir el principio de que usted tiene que ser claro en el mensaje de la palabra. Usted está siendo un canal de bendición para que esos niños, esos adolescentes, conozcan de Dios. ¿Sí? Este es un modelo. Quizás usted diga, bueno, acá ni una silla tenemos. Está bien, pero vamos hacia allá, a ir ministrando de una manera progresiva y que se desarrolla en todo tiempo. Hermanos queridos, yo les envié el último deber. No lo tome como un deber, sino tómelo como una oportunidad de aprender. Les mandé un artículo. ¿Cuáles son las partes de la clase? Por favor, léase. Y ahí hay una pequeña tarea que está en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Nada más, mis hermanos, quedamos ahí por el tiempo. Vamos a despedirnos en oración. ¿Ya? Entonces, por favor, mi hermana, ¿pueden prender las cámaras, hermanos? Para la foto, todo negro está en mi pantalla.
Exacto, mis hermanos. Prendan, por favor. Ok, la hermana Elcita está en el Polo Norte. Muy bien. Prendan, mis hermanos, un ratito. Ahí está el hermano Casillas. Ok. Miren la forma de los hermanos. Son de este planeta. Hermana Mireya, Yoli, Yolanda la saca. Ok, Sí, pastor. la cámara. Hasta luego. Hermana Yoli, la cámara. Mireya, la cámara. Saluden. Hermana Gloria, por favor, despídanos en oración. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, en esta noche te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo que hemos podido seguir aprendiendo, Padre. Gracias, mi Dios, mi Señor, por la vida de nuestro pastor Byron, su vida, su familia, que usted lo esté bendiciendo, Señor, en su vida, también por cada hermano y hermana, por cada familia, Señor, representados en ellos, alcanzándolos, Padre, con tu bendición, con tu cuidado, bendito Padre Celestial. Y lo que hemos aprendido en esta noche, Señor, mi Dios, pues que sea usted el que nos guíe, nos ayude, Señor, a ponerlo en práctica con ese amor que usted se manifiesta en cada uno de nosotros, Señor, y para aplicarlo, Señor, y que estas enseñanzas puedan llegar a cada niño, Señor, y que cada enseñanza pueda ser atesorada en la vida de cada uno de ellos. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche. Nos quedamos contigo, Señor, en tus cuidados, en tu dirección, en tu protección, en nuestro descanso. Bendito Padre Celestial, gracias una vez más y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Un gusto. El Señor les bendiga. Feliz fin de semana. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas noches. Pasen bien. Buenas noches, pastor.